Bueno, y nos metemos en nuestra segunda entrevista de esta mañana. Lo anunciábamos temprano, la temática que íbamos a tener en Arriba Gente Hoy, porque se presentó el libro Criminalización y Castigo, los avatares de la cuestión penal juvenil en Uruguay. Para profundizar justamente sobre este tema, es que estamos recibiendo a las coordinadoras de este trabajo, la doctora en Sociología y Ciencia Política Carolina González, buenos días, y a Sandra Leopold, doctora en Ciencias Sociales, con especialización en Trabajo Social. Buen día para ambas. Buen día. Bueno, lo primero que le quiero preguntar sobre el trabajo justamente es investigaciones académicas respecto a la situación o la problemática de la minoridad infractora en el país y que abarca qué, hasta dónde llegaron con el trabajo. Bien, bueno, buen día, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de difundir el trabajo, digamos, para quienes conformamos esta publicación. Es como de interés, en todo caso, poder establecer, digamos, vías de comunicación, ¿no? A los efectos de que la investigación no quede, en cierta medida... No quede en una biblioteca, digamos, encapsulada, ¿no? Claro. ¿no? Guardada en algún cajón nuestro, sino, bueno, ponerla como producto de trabajo, en diálogo con la ciudadanía y en diálogo permanente también con quienes trabajan en el sistema penal juvenil. Esta es una investigación, es un libro producto de muchas investigaciones. Carolina y yo coordinamos un grupo de investigación de la Universidad de la República. Es un grupo que está financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica desde el año 2015. Nosotros concursamos como grupo. Si bien somos un colectivo que desde el año 2005 venimos trabajando en el marco de la universidad, haciendo como algunas investigaciones en relación al tema. Haciendo investigaciones, haciendo docencia, haciendo extensión, en fin, haciendo el conjunto de funciones universitarias a las que estamos abocados. Este grupo de investigación tiene la particularidad que es un grupo que reúne muchas disciplinas, ¿no? Es un grupo que reúne personas que vienen de la sociología, del trabajo social, pero también del derecho, también de la historia, también de la comunicación, ¿no? De la psicología, creo que también dije, y de la antropología, en este caso, particularmente para esta publicación, ¿no? Este grupo, además, como una de sus líneas centrales de trabajo, no solamente viene trabajando en algunas cuestiones de investigación que tienen que ver fundamentalmente con tres cuestiones, ¿no? La cuestión de la responsabilidad penal, la cuestión de las mujeres y el sistema penal juvenil, ¿no? Las adolescentes mujeres, y algunos estudios históricos sobre la infracción adolescente, que nos parece que además constituye una vía muy interesante de indagación. El libro reúne resultados de estas tres líneas de investigación y también reúne investigaciones que son productos de procesos de formación de integrantes del grupo, ¿no? O sea, maestrías, doctorados e investigaciones particulares, digamos, como puede ser las investigaciones más de corte antropológico en este libro, ¿no? Aquí hay, en todo caso, miradas distintas acerca de las cuestiones jurídicas hoy y la infracción adolescente, los cambios normativos que se han generado en el último tiempo. Recoge los cambios normativos del último tiempo. Código. Discute, sí, desde el 2004 para acá. Hay en ese sentido 4 artículos creemos nosotros muy potentes en relación a los marcos jurídicos, ¿no? Reúne también estudios vinculados al sistema penal juvenil y las mujeres adolescentes. Reúne también estudios históricos, como les decía, ¿no? En relación un poco a cuál ha sido el tratamiento histórico que se le ha dado a este tema, digamos, ¿no? Estudios vinculados también a las prácticas de consumo y las respuestas en relación a esto que pueden visualizarse en el Uruguay de hoy. En fin. Tratamiento histórico que se daba el tema, por ejemplo, también con los medios, cómo los medios han abordado el tema de la minoridad infractora.
Sí, los medios y bueno, y nuestros cuerpos normativos y jurídicos, ¿no? Ahora que mencionan ustedes lo de los medios, hay uno de los artículos importantes también del libro, tiene que ver precisamente con la imagen o cómo aparecen los adolescentes o cómo son presentados en los medios, cómo son presentados los adolescentes. Hay un estudio particularmente que se detiene en la presentación de los adolescentes y en la discusión pública que supuso la discusión del plebiscito por la baja de la imputabilidad. Porque iba a eso mi pregunta referida, en cuanto a que muchas veces en la ciudadanía, en la gente, en la población, hay una idea de minoridad infractora o menores delinquiendo en una cantidad de oportunidades que cuando se miran, por ejemplo, las estadísticas del Poder Judicial a fin de año, uno mira y la verdad que los delitos cometidos por menores son mínimos. Que eso muchas veces no se refleja a la hora de la información o de la propia concepción de la gente, ¿no? De la población. Sí. No sé si querés retomar ahí. En este sentido aparece como en un lugar central el lugar de la víctima actualmente. Nosotros pensamos que hay que cuestionar el lugar de la víctima, porque los medios generalmente exponen a la víctima y exponen los delitos más truculentos. Y no se puede sancionar leyes, no se puede legislar en función de un caso concreto y en función de lo que la víctima, que digamos, hay como esa sobre representación de la víctima. ¿Ustedes llegan a la conclusión de que se legisla en base a casos concretos sí. y a la exposición mediática que tienen sí. algunos casos? Hay leyes que tienen nombres concretos. Por ejemplo, el crimen de la pasiva generó la ley 19.055. Y así con todas las leyes. Todos tienen nombres concretos, son casos que trascendieron a la opinión pública, que fueron altamente mediatizados, y entonces ahí el legislador, ¿qué hace? Reacciona legislando con el caso concreto. El concepto del arma pública le llega al diputado o al senador también. Exactamente. Nosotros consideramos que hay un sociólogo argentino que se llama Esteban Rodríguez Alzueta, que vino el año pasado, vino este año a trabajar con nosotros y es especialista en infracción adolescente, y él comentaba en algunos mitos que hay en torno a la delincuencia juvenil o a la infracción adolescente, como a la ley penal, como la decimos nosotros, que es preciso desmontar. Y que en realidad él dice que hay que superar el coyunturalismo. ¿Qué es el coyunturalismo? Las coyunturas electorales son trituradoras de los espacios de debate público. ¿Por qué es esto? Porque generan culturas desde el temor, deshistorizadas, fetichizadas, y son generadoras de mitos que nuestra investigación pretende desmontar. Puedo hablar de algunos de los mitos. Cuando no se puede hacer política desde la promoción del trabajo, desde la promoción de la industria, desde la salud, desde la seguridad social, se recurre a la seguridad. Entonces, la seguridad pública genera grandes adhesiones y ya no se distinguen discursos de derecha y de izquierda, porque todos están atravesados por temores que son temores propios de la ciudadanía, que se potencian por los políticos, generando una cultura del miedo y generando lo que nosotros entendemos como una cultura de la delación de los vecinos. Los vecinos se convierten en delatores de la policía y la policía se convierte en persecutor no de actos concretos, sino de tipos de personas. La policía nunca se equivoca, dice Rodríguez Alzueta, porque siempre detiene a los mismos. Son jóvenes de sexo masculino, no blancos y provenientes de hogares pobres y de barrios marginales. Entonces, esto, digamos, que forma parte del sentido común, esos son los delincuentes,
eso es lo que nuestra investigación pretende desmontar. Otra mito es el mito de la frase tan manida de es mejor prevenir que curar. Eso es un mito para la seguridad porque genera esta cultura de la prevención que hace que los adolescentes perseguidos, objeto de control punitivo, sean estos mismos jóvenes. Y otro mito es el de la puerta giratoria. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra? En realidad eso no es verdad, porque nuestras cárceles, nuestros sistemas penitenciarios y nuestros centros penales juveniles, lo que hacen es atrapar y encarcelar por las dudas. Son, digamos, es una política preventivista de encarcelamiento masivo. Los que entran por una puerta y salen por otra son los empresarios y los políticos. En realidad, nuestros delincuentes juveniles no entran por una puerta y salen por otra. Quedan encarcelados. Otra, digamos... ha bajado el número de adolescentes infractores de forma significativa. ¿Ustedes a qué lo atribuyen eso? ¿Es porque hay menos menores cometiendo infracciones a la ley penal adolescente o el nuevo código ha hecho que la cantidad de adolescentes privados de libertad disminuya? Yo no arriesgaría una respuesta contundente, realmente. Me parece que... Llegamos a tener hasta 700 chiquilines. Sí, y hoy estamos en 300 y algo, ¿no? 300 y algo. Yo no arriesgaría aún respuestas contundentes, ¿no? Tenemos sí algunas conjeturas al respecto. No tenemos aún, digamos, realmente una constatación práctica, empírica de esto que nos pueda decir, bueno, esto responde efectivamente al nuevo código y a los nuevos procedimientos. Probablemente sí, probablemente haya algo de los procedimientos. También uno visualiza ¿no? un ingreso más importante, por ejemplo, de adolescentes en algunos espacios de la protección, del amparo, ¿no? Que quizás en otros procedimientos ingresaban digamos, a las medidas cautelares del sistema penal juvenil. Yo no arriesgaría. Sí, en todo caso, uno podría pensar que en algún punto la situación se convierte en una posibilidad de pienso, digamos, ¿no? En términos de decir, bueno, hay un número, porque convengamos que la masividad del sistema penal juvenil en lo que tiene que ver con el uso de la privación de libertad, que ha sido, contrariamente a lo que la norma dice, la medida más utilizada por nuestro país, ¿no? Convengamos que la reducción del número podría convertirse en una posibilidad para pensar, ¿no? Las estrategias de trabajo. Hoy ustedes daban una noticia de una situación en un centro, en fin, uno diría, quizás es un buen momento para poder pensar algunas cuestiones que hacen precisamente al contenido, al carácter, que las medidas socioeducativas de carácter penal deberían tener con respecto a los adolescentes. Esta conclusión, ¿no? De que el sistema punitivo fuerte no soluciona el problema de la inseguridad ni la vida de estos jóvenes, al contrario, la complica. No es nueva esa visión, ¿no? Ya tiene un tiempo y se puso de manifiesto con la discusión de la baja de la edad de imputabilidad. ¿Por qué no se logra instalar una reinserción socioeducativa en estos jóvenes? ¿Por qué piensan ustedes que eso no se ha logrado? Hay otro mito, ¿no? La cárcel es una fábrica de delincuentes. Ese mito que se sostiene, digamos, desde el sentido común. Nosotros pensamos que aunque la tasa de reincidencia es alta, lo que fabrica la cárcel, los centros de privación de libertad, es trabajo precario. Porque con un sello de mala conducta es imposible que el joven se integre al mercado formal de empleo. Entonces, lo que genera la cárcel, lo que genera la privación de libertad, es mayor vulnerabilidad en el adolescente o en el joven que recién ingresa al sistema penal de adultos. Por otro lado, está que
están los mitos de izquierda, ¿no? Porque estos son más bien mitos de derecha, ¿no? Los mitos de izquierda es que la pobreza genera delincuencia. Esto no es así, digamos. La pobreza no genera delincuencia, porque en estos últimos 15 años ha bajado la desocupación. Sin embargo, no ha disminuido la delincuencia. Entonces, ¿por qué pasa? ¿Por qué si baja la desocupación no disminuye la delincuencia? No disminuye la delincuencia porque no es una relación causal. En realidad, lo que genera delincuencia o delito amateur, como le llama Gabriel Kessler, ese delito que es callejero, predatorio, ese delito que a la gente le preocupa, porque no nos preocupa, por ejemplo, que no nos den la boleta en el taxi o que no nos den la factura cuando nos tienen que dar en la panadería, que eso es delito también. Eso no está tematizado como problema. Lo que nos preocupa es que nos roben la cartera en la calle, ¿no? Bueno, pero lo que quería decir sobre este mito de izquierda, de que digamos, no es la pobreza lo que genera delincuencia, es la pobreza relativa, experimentada como una injusticia, es lo que genera el delito. Es la indignación que produce en estos jóvenes que son altamente estigmatizados, que se los excluya de la sociedad en la que conviven. Y es el hostigamiento policial también que genera este corrimiento hacia economías ilegales y empuja hacia la tranza ilegal. ¿Y qué pasa con la estigmatización de estos jóvenes? Genera contraestigmatización. Lo que genera es que los jóvenes aprenden una forma de pararse frente al otro, una forma que no es fácil, que se socializan en esa cultura, digamos, del pararse, de la dureza, para enfrentar la estigmatización de la que son objetos por los vecinos alertas. Los vecinos alertas que son los buenos vecinos, los que están preocupados por la inseguridad pública. Ya tenemos que cerrar. ¿Qué caminos, qué vías de cambiar esta realidad que ustedes analizan y caracterizan tan concretamente? ¿Qué vías de cambio podría haber? Parece ser que lo que se está haciendo en materia de seguridad, ¿no? No. Quizás una primer cuestión, aunque no pueda parecer significativa, es la asunción de las dificultades, la asunción desde las funciones públicas de las dificultades, ¿no? El reconocimiento de la dificultad también es un paso, digamos, para poder pensar alternativas o para poder pensar caminos viables. A ver, el sistema penal juvenil o el tratamiento de la cuestión penal juvenil forma parte, en todo caso, de la discusión pública necesaria que todos nos merecemos acerca de cómo un adolescente se convierte en adulto en una sociedad y en la sociedad en la que nosotros vivimos. Esa es una discusión necesaria, importante, digamos, ¿no? Y para eso, la otra cuestión que es crucial, me parece, es cómo la convocatoria, si se quiere, a múltiples actores vinculados a estas cuestiones, ¿no? La cuestión criminal, la cuestión penal siempre ha sido objeto como de disputas entre los actores. Esto es responsabilidad del Poder Judicial, no, esto es responsabilidad de INISA, no, esto es responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Una primera cuestión, creo, necesaria es cómo salirnos, ¿no?, de esta suerte, ¿no?, de adjudicación de responsabilidades múltiples que además obturan la posibilidad de la conversación y la posibilidad de construcción, digamos, de una estrategia común, digamos, ¿no? Que, insisto, me parece que la discusión que debería atravesar también el sistema penal juvenil es esta discusión que nos preocupa a todos en general con respecto a nuestros hijos o a los jóvenes en general, es decir, cómo una sociedad asegura que sus jóvenes, ¿no?, que los más nuevos, que sus adolescentes puedan convertirse en adultos, ¿no?
y en adultos que puedan formar parte de y que puedan participar de la vida social, digamos. Vamos a agradecer primero que nada a la gran cantidad de televidentes que bueno, han participado a través del Facebook, a través del WhatsApp, del Twitter, a través de todo este diálogo que hemos mantenido con la doctora en Sociología y Ciencias Políticas Carolina González y con Sandra Leopold, que es doctora en Ciencias Sociales, especialización en Trabajo Social, a propósito del lanzamiento del libro Criminalización y Castigo, los avatares de la cuestión penal juvenil en Uruguay. Agradecerle mucho a las dos los minutos que nos han Gracias a ustedes, realmente. en la mañana de Arriba Gente. Gracias Muy amable. a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista y el encuentro con las doctoras.